Hola, bienvenidos al canal El Mirlo Negro. Hoy trataremos el tema de que entramos en un año nuevo y lejos de tener una vida nueva, seguimos teniendo muchos de los mismos viejos problemas. Sin más dilación, empezamos. Empezamos con la guerra, o mejor dicho, guerras, ya que como siempre hay partes del mundo que están en guerra, y da igual si hoy es Israel contra Palestina, Rusia contra Ucrania, etcétera, etcétera. El caso es que antes se usaban las religiones como excusa para iniciar guerras, ahora se dice que se hace en nombre de la democracia y la libertad, o por defenderse de un ataque terrorista. Pero la realidad es que siempre hay detrás intereses espurios que lo único que buscan es masacrar y conquistar a un supuesto enemigo, para quitarle sus recursos naturales o porque nos interesa geoestratégicamente el terreno que ocupan. Y mientras se inyecta dinero por miles de millones a la industria de la guerra, para que pueblos enteros se maten entre sí, para más beneficio y gloria de la industria militar. Cabría preguntarse por qué se siguen muriendo personas, entre ellas muchos niños, por hambre y enfermedades, cuando con ese dinero que se usa en armas se podría acabar con el hambre y las enfermedades en el mundo miles de veces. Y siempre nos dijeron que no había dinero suficiente para poder hacer eso, pero como vemos es mentira. Eso sí, luego te sacarán anuncios a la televisión diciéndote que seas solidario y dones tu dinero, y así ayudes al tercer mundo. Y lo harán tanto los gobiernos como las ONGs, que tanto unos como otras están tan plagadas de corrupción que son un pozo de inmundicia tal que si desapareciesen la mayoría el mundo respiraría mejor. También tenemos el viejo problema de los bandos enfrentados, que en política se llaman izquierda versus derecha, y vemos cómo, por ejemplo, en Argentina gana la llamada derecha, y pretende privatizar todo, como si esa fuese la solución al problema, cuando lo único que se logrará será que las riquezas del país pasen a manos privadas. Pero es que la llamada izquierda lo único que hacía era subsidiar al pueblo, en lugar de intentar poner soluciones que, aunque drásticas, podrían a la larga sacar a ese país tan rico en recursos naturales de la situación tan dramática que vive, llegando a tener actualmente un 140% de inflación. Y recordemos que Argentina fue, hasta hace poco, uno de los países más ricos del mundo. La Argentina arrancó el siglo XX siendo el país más rico del mundo y hoy tiene un 40% de pobres y un 10% de indigentes, entre ellos muchos niños. Y esa situación de falsos bandos enfrentados también se repite en otros países, como por ejemplo pondremos a España, que tras las elecciones una coalición de múltiples partidos llamados de izquierda se han aliado para gobernar, siendo un gobierno que antes de nacer ya presenta problemas tales como una ley de amnistía, que unos dicen legal y otros ilegal. Pero lo curioso es que tanto la derecha como la izquierda en España tienen un gran bagaje de ilegalidades. Pero ahora el circo para el pueblo está en la llamada ley de amnistía, que es otra vuelta de tuerca más en el despropósito que se está convirtiendo este país, que a todas luces está tomando el camino de Argentina. Pero lo más curioso es ver cómo el pueblo es manipulado por unos y otros. Hace poco toda España fue encerrada ilegalmente y no pasó nada. Y mientras echan la culpa de todos unos a otros, nadie parece recordar que son las dos caras de la misma moneda. Solo hay que recordar que tanto derechas como izquierdas se pusieron de acuerdo en la reforma de la Constitución en el año 2011, que modificó el artículo 135 de la Constitución española, estableciendo en el texto el concepto de estabilidad presupuestaria y que el pago de la deuda pública fuese lo primero a pagar frente a cualquier otro gasto del Estado en los presupuestos generales, sin enmienda o modificación posible. Es decir, el pueblo puede pasar hambre o penurias, que lo primero es pagar la deuda. Y nosotros nos preguntamos, ¿no sería mejor no endeudarse? Pero eso no es nada raro, ya que tanto derechas como izquierdas que dicen estar enfrentadas, en Europa, que es donde todo se decide, votan lo mismo en la mayoría de los casos. Desde enero del 2020 a junio del 2023, PP y PSOE han votado igual en el 88,15% de las veces, de un total de 1.384 iniciativas, y distinto el 11,85%. Por su parte, PP y Vox han coincidido en el 50,65% de las ocasiones y han votado distinto en el 49,34% de las veces. El PP y el PSOE defienden juntos la Agenda 2030, la política migratoria, la obsesión climática, el feminismo y la ideología de género y etcétera, etcétera. Incluso los populares presumen de impulsar primero medidas que aprueban después los socialistas. Vamos, que es todo un despropósito. Como veis, es todo un circo. Ahora está en auge la frase "se rompe España", cuando España se está rompiendo desde hace muchos años. Ahora interesa desestabilizar al gobierno de coalición para que haya elecciones lo antes posible, y así ganaría la derecha. Pero nada cambiaría, ya que, como decimos, son las dos caras de la misma moneda. Un ejemplo de que nada cambiaría es la polémica Ley Mordaza, la misma que el PP aprobó en solitario en 2015, y que el PSOE y sus socios se comprometieron a eliminar, y hoy día sigue en vigor e intacta. Por el camino deja cientos de miles de sancionados y su aplicación se disparó durante la pandemia. Debido a ello, las fuerzas de seguridad del Estado en España mantienen un poder inédito sobre los ciudadanos en una democracia.
Pero lo más dantesco y bufonesco es ver cómo el mismo partido político que aprobó dicha ley se queja ahora de sus consecuencias en las manifestaciones llevadas a cabo frente a la sede del PSOE. Pero esto no acaba aquí. Resulta que ahora se quejan también de que el PSOE usa la figura del Real Decreto para no debatir las medidas que quiere adoptar y así aprobarlas sin ninguna oposición. Y no es que no tengan razón, es que ellos también lo hacen. Pero lo que ningún partido político en sus legislaturas ha hecho es limitar ni el número ni el uso torticero de dichos reales decretos, para que así sean usados para lo que fueron concebidos, es decir, para temas urgentes. Pero es que encima el actual gobierno aprobó una modificación de la Ley 36/2015 de 28 de septiembre de Seguridad Nacional. El objeto de esta modificación es reforzar los mecanismos a disposición del Estado para acceder a los recursos necesarios para la gestión de crisis, es decir, más poder para que el Estado esclavice al pueblo. Y mientras el PP puso el grito en el cielo, estamos seguros que no la cambiará el día que gobierne, más bien la usará contra nosotros. Pero en esas estamos, tanto unos como otros solo buscan el poder, y el pueblo aborregado es usado como una pelota de tenis en el ping-pong, y es golpeado y llevado hasta la otra parte que la volverá a golpear y se la devolverá a su oponente para volver a ser golpeado. También tenemos el viejo problema de la salud, que lejos de arreglarse lo hemos dejado en manos de empresas multinacionales, que lo único que hacen es generar negocio a costa de la vida y sufrimiento del pueblo. Se podría pensar que es porque son empresas, pero los gobiernos son iguales o peores. Como ejemplo, el gobierno de Nueva Zelanda aprobó la norma que establece que los nacidos a partir del 1 de enero del 2009, comenzando por los que este año tienen 13 años y cumplan 18 en 2027, no podrán comprar nunca tabaco legalmente en Nueva Zelanda. Pero es que ahora la misma Nueva Zelanda elimina su medida pionera para prohibir el uso del tabaco a los nacidos después del 2009. El gobierno ha justificado la vuelta atrás con el objetivo de ayudar a financiar los recortes de impuestos. Los expertos en salud dicen que eliminar el plan costará miles de vidas. Como se ve, la salud importa un pito y lo único que prima es el viejo problema del dinero y el negocio a costa incluso de la salud del pueblo. El sistema educativo adolece de los mismos viejos problemas de siempre más otros nuevos. Dicho sistema te mantiene como mínimo 15 años educándote en la individualidad. No te enseña a cultivar la tierra, ni el amor por la naturaleza y los animales, ni por tus semejantes. No te enseña a construir una casa, ni te enseña finanzas. Mata tu creatividad, te enseña historia falsa, ya que si la historia la escriben los vencedores, significa que hay otra historia que no te cuentan. Solo te enseñan a consumir y te convierten en un robot biológico que consume lo que produce y paga por ello, más de lo que gana, y vive así hasta el día de su muerte, es decir, vivimos como robots y consumimos como robots. Y luego muchos extrañan que nos quieran sustituir por máquinas, pero no contento con todo ello, ahora encima están confundiendo tanto a los niños que no saben si son niños, niñas o una farola. También tenemos el viejo problema de la inmigración descontrolada. Hoy día países en Europa están siendo llenados de inmigrantes que no desean integrarse, y ese choque de culturas está derivando en guetos en los cuales no puede entrar ni la policía. Y la situación de inseguridad es tal que en algunos países, ante la pasividad de los gobiernos, son los ciudadanos los que están tomando cartas en el asunto. Como muestra pondremos a Irlanda. Irlanda refuerza el despliegue policial en Dublín tras los disturbios callejeros más violentos de los últimos años. Al menos 34 personas han sido detenidas por las protestas violentas contra la inmigración tras el apuñalamiento por parte de un inmigrante argelino de 3 niños y una mujer en la capital irlandesa. Una niña de 5 años permanece en estado muy grave y una maestra se encuentra en estado grave. Pero lo más dantesco es que los medios de comunicación tachan estas protestas de ultraderecha, de xenófobas, etcétera, etcétera, y eso no es así. Lo que pasa es que la gente de bien está harta de tanta escoria que se ha colado por las fronteras abiertas y está dejando el país en una situación lamentable. Y si el gobierno mira para otro lado, el pueblo tomará las riendas y la solución será por las malas. Pero esto no son casos aislados. En Francia, una vez más, tenemos que las autoridades francesas arrestaron el 21 de noviembre a 9 individuos bajo sospecha de asesinato tras el apuñalamiento mortal de un adolescente francés en un ataque por motivos raciales. Testigos presenciales de la ola de apuñalamientos en el pueblo francés de Crépol, que costó la vida a Thomas de 16 años y dejó varios otros heridos, han revelado cómo los pandilleros armados con cuchillos expresaron su deseo de matar a los blancos. Como se puede ver, la integración de algunos brilla por su ausencia. No me extraña que debido a actuaciones como esta, el 86% de los franceses apoya la repatriación de los inmigrantes ilegales que hayan cometido delitos en el país. Es más, muchos pueblos en Europa están hartos de esa situación y la actual coyuntura puede acarrear consecuencias imprevisibles y nada halagüeñas. No es de extrañar que debido a situaciones como esta en Países Bajos se haya dado la amplia mayoría del partido PVV, que es euroescéptico y está en contra de la inmigración descontrolada, y mientras los medios de comunicación le tratan de ultraderecha e islamófobo. Wilders, que es la cabeza visible del partido, ha declarado que no es racista, pero que está harto de la situación que se vive en su país, y no es solo él, ya que ha obtenido un amplio respaldo de la ciudadanía.
Como podemos ver, tenemos el viejo problema que una vez enfrentó Europa, que es la inmigración descontrolada y la inseguridad que ello conlleva. Pero en lugar de aprender de ello, se repiten viejos errores. Y por desgracia, nuestros dirigentes, en lugar de poner freno a este problema de inmigración descontrolada, están dejando que crezca, creándose un caldo de cultivo idóneo para que, como sucedió en la Alemania de antes de la Segunda Guerra Mundial, un líder aúne al pueblo en contra de los extranjeros, y entonces se volverá a perpetrar otra vez atrocidades las cuales creíamos ya superadas. También tenemos el viejo problema de tecnologías que nos van a esclavizar o matar, tales como la inteligencia artificial. Pero lo que nadie dice es que detrás de esas inteligencias artificiales están personas que son las que las programan, y las usarán para controlarnos y someternos, es decir, inteligencia artificial programada por humanos para someter al pueblo, ya que una inteligencia artificial no es ni buena ni mala, será como la programen, y el poder que quieran darle. Que yo sepa, son los humanos los que programan dichas inteligencias y las pondrán una metralleta para matar a otros humanos, y las incluirán en bombas para ser más efectivas, y las meterán en robots. Así con eso lograrán soldados sin sentimientos y policías que solo cumplirán órdenes sin remordimientos. No olvidemos que las tecnologías nos han llevado donde estamos, y son las personas las que, haciendo un mal uso de esas tecnologías, han provocado las desgracias que han asolado a la humanidad. Dentro de ese control está la identidad digital que ha sido probada en Europa, y será la que usen como método de represión tecnológico, para que el que no sea un buen ciudadano pueda ser apartado de la sociedad con solo apretar un botón. Y si a eso le unimos la CBDC, el lote de esclavitud está completo. Pero lo peor es que mientras nuestros políticos nos miran en la cara y nos dicen que llueve, algunos abren la boca y beben. Y mientras cada día nos recortan más las libertades en todos los ámbitos, los medios de comunicación totalmente vendidos y subvencionados ponen el foco en China, diciendo que es una dictadura, pero mientras aquí en Europa nos manejan con mano de hierro, y al paso que vamos no descartamos que podamos ver cómo cada vez más ciudadanos europeos marchan a otros países como China y Rusia en busca de más libertades y un modo de vida más clásico y coherente basado en el esfuerzo, la honradez y la familia tradicional. También otro viejo problema es el sistema de clases. Lleva vigente desde hace muchos años. Ejemplo de ello son la construcción de las pirámides, la Edad Media con el sistema feudal, y actualmente uno mira a la India y ve su sistema de castas y piensa que es algo arcaico. Pero resulta que ese mismo sistema lo tenemos en Occidente y el resto del mundo, solo que bajo otras formas, pero el resultado es el mismo. Tenemos que la casta dominante es el poder económico en forma de corporaciones estilo BlackRock, Vanguard, Blackstone y similares. Luego está la casta de organizaciones supranacionales como el FMI, BCE, Reserva Federal, OCDE, OPEP, ONU, la OTAN y una multitud más. Incluso la Unión Europea también lo es. Luego están los países que son regidos por políticos que son meros títeres al servicio de estas organizaciones, y debajo de los políticos están los jueces y fiscales, y debajo de estos están las mal llamadas fuerzas del orden, el ejército y la policía, y el estrato más bajo lo ocupa la población civil, que es usada y conducida como ganado, por todos los que están arriba. Como se puede ver, es otro viejo problema que no nos quitamos de encima. También tenemos el viejo problema de los impuestos, que como antaño solo valen para quitarle la riqueza que el pueblo gana con su esfuerzo, ya que cada día son más y no se ve que luego reviertan en una mejora de la calidad de vida de la población, siendo hoy día los impuestos una mera recaudación para que la clase dominante mantenga al pueblo subyugado pasando penurias. Mientras nos quieren prohibir viajar y comer carne, ellos viajan en aviones y grandes yates, dándose la vida padre a nuestra costa. También tenemos el viejo problema de la falta de recursos naturales por la sobreexplotación de los mismos, que cada día está siendo más patente que materias primas como el petróleo, el gas y los minerales están escaseando por una sobreexplotación de los mismos. Y ante ese problema algunos dicen que la solución es decrecer, que no es volver a vivir como en las cavernas. Lo explicamos en un vídeo que tenemos en este mismo canal, el cual os recomendamos. Pues bien, tenemos los que dicen que la solución es decrecer y tenemos a los políticos, sobre todo economistas, que dicen todo lo contrario, que hay que seguir creciendo. Pero lo curioso es que nos están haciendo decrecer, pero de manera encubierta, es decir, nos impiden consumir a base de impuestos, poniendo todo tan caro que al final antes podías optar a muchos más bienes y servicios con el mismo sueldo, y a eso le llaman inflación. Y la sufres tú, no las castas dirigentes. Mención aparte, tenemos el viejo problema de las profecías anuales. Están los que profetizan que este año sí será el año definitivo en el cual nos iremos todos a hacer puñetas, y como siempre no será así. Pero también tenemos a los que profetizan que será un gran año, y también, como siempre, no será así. Ya que el viejo problema de las profecías, tanto de los nuevos videntes como de los antiguos, es que suelen ser profecías que se pueden ajustar para casi todo lo que pasa en el mundo, ante lo cual tenemos a videntes y sus supuestos seguidores encajando dichas profecías como si de un puzzle fuese, ya que dichas predicciones son tan ambiguas que valen para multitud de eventos presentes y futuros. Y lo que nadie se pregunta es algo tan lógico como: si el mensaje se lo da un ente sobrenatural, digo yo que debido a su supuesta superioridad, tendría que saber día, hora, lugar, cuándo y cómo sucederá el citado evento. De lo contrario me parece una tomadura de pelo.
Y si es por las habilidades de adivinación del supuesto vidente y no se cumple lo anteriormente dicho, les rogamos desde aquí que por favor, para dar información a medias sesgada o no verificable, mejor se callan y hacen como todo el mundo, trabajan día a día para que este mundo sea un lugar mejor. Basta ya de meter miedo con tanto apocalipsis, menos profecías y más soluciones. Y hay más problemas enquistados hasta el tuétano de este sistema podrido, controlador y esclavista, que lo único que hace es, para controlarnos y que no podamos volar libres, nos mantienen enjaulados como si fuésemos pájaros, y todavía no comprenden que al final venceremos, porque nosotros, como los pájaros enjaulados, cuando cantamos, cantamos a la libertad. Suscríbete al canal, dale like y activa la campanita, y sobre todo, no te pido que me creas, investiga por tu cuenta y te sorprenderás. Recuerda, apaga la televisión, que no te informa, te engaña, porque el que solo escucha una parte de la historia está condenado a creérsela.